te bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy es 1 de diciembre. Estamos comenzando oficialmente la temporada navideña. La Navidad significa el nacimiento de Jesucristo. Existe una gran confusión en este mundo actualmente, ¿no? Porque la gente quiere hablar de felices fiestas, la gente quiere darle otro sentido a la Navidad, pero eso es imposible. Antes se usaba la palabra natividad, después esa palabra fue cambiando a la palabra Navidad, pero originalmente se celebraba y se celebra el nacimiento de Jesucristo. Nosotros como cristianos tenemos que estar claros, seguros y convencidos de lo que es nuestra fe, y existe una discusión acerca de qué día exactamente nació. Estoy seguro que no fue exactamente el 24 de diciembre como se dice, pero ya es una tradición y es algo que nosotros hemos adoptado como creyentes de generación en generación, y nosotros seguimos celebrando el nacimiento de la persona más importante que ha transitado por esta tierra, nuestro Señor Jesucristo. Y quiero compartir una palabra que está en Romanos capítulo 3 que dice: esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. En este par de versículos tenemos grandes riquezas, tenemos un montón de cosas de las cuales vamos a hablar poco a poco, pero lo más importante es la figura de Jesucristo, y es lo que vamos a estar hablando durante todo este mes, y es lo que siempre predicamos, hablamos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Se habla mucho de la igualdad, se habla mucho de que la gente tiene que ser igual, todo el mundo tiene que tener los mismos derechos, pero eso en esta tierra es una utopía. Pero para Dios nos trata a todos por igual. La Biblia dice que en Dios no hay distinción. Lo dice el versículo 22 del capítulo 3 de Romanos. Dice, de hecho, no hay distinción. Dice que todos han pecado y estaban privados o destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos, sin distinción de raza, de edad, de cultura, de época en que naciste, eso no importa. Todos habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos apartó de Dios, el pecado nos alejó de Dios, pero Dios tenía un plan. Dios tiene todavía un plan, y de ese plan quiero hablarte hoy, esta mañana. Dice que por su gracia somos justificados gratuitamente. Aquí hay unas palabras hermosas. La palabra gracia significa favor inmerecido, y la justificación es ese regalo, ese proceso que Jesús hizo en nuestras vidas, que nos hace que ya seamos aceptados como santos delante de Dios, sin ninguna deuda y sin nada que deber. Dice que es gratuitamente, es algo que tú no puedes comprar, es algo que yo no puedo comprar, y es algo que debemos aceptar y recibir mediante la fe. Pero todo esto se hace mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Y me gusta porque la Biblia deja claramente estipulado que fue algo que ya Jesús hizo, no es algo que Él va a hacer, no es algo que vamos a recibir, es algo que ya Jesús hizo en la cruz del Calvario, y que tú y yo debemos conocer y debemos aceptar. Estamos en un momento actualmente donde hay una crisis de identidad tremenda. Hombres que quieren ser mujeres, o mujeres que quieren ser hombres, gente cristianos que no entienden bien su identidad en Cristo. Hace poco veíamos cristianos practicando el Halloween, o cristianos apoyando a Palestina en contra de Israel. Definitivamente una crisis de identidad como nunca antes. Y hay un concepto en el cual quiero profundizar, y que es una base, es un fundamento de nuestra fe, y tú y yo no podemos tener dudas, tú y yo no podemos tener ambigüedades sobre este concepto, y es la palabra redención. Para nosotros como cristianos, la redención es la liberación del pecado y la salvación. Es una base central, es una doctrina central de nuestro cristianismo, porque nosotros reconocemos a Jesús como el redentor de nuestra vida. Pero ¿qué significa esa palabra? Según la Biblia, Jesús murió en la cruz para salvar a la humanidad de la muerte y abrir las puertas del reino de los cielos. La primera predicación del Señor Jesús fue: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado
a vosotros. El arrepentimiento es algo que nos toca hacer a nosotros y reconocer y recibir esa gracia del Señor Jesucristo. La palabra redimir significa rescatar, significa librar de esclavitud a un cautivo o a un secuestrado, pagando un precio. Es un uso metafórico de una palabra. En el Antiguo Testamento, Dios mismo liberó al pueblo de Israel, a la nación de Israel, de la esclavitud, del pecado en Egipto. Lo mismo hizo el Señor Jesucristo con nosotros. Nos liberó del pecado que vivíamos en el mundo. Egipto representa el sistema de este mundo. Tú y yo vivíamos esclavos. Éramos esclavos de algo o de alguien. Éramos esclavos física y espiritualmente de muchísimas cosas. La Biblia dice que nos tomó, nos sacó de las tinieblas donde estábamos perdidos en nuestros pecados y rebeliones y nos puso en el reino de la luz admirable. En la Biblia aparece el concepto de esclavitud. Vemos mucha gente que era esclava. El esclavo no tenía manera de liberarse de esa mala condición, porque el esclavo no era dueño de nada. El esclavo trabajaba solamente por comida y por techo, y el esclavo no tenía forma de ahorrar, cómo obtener algún dinero para pagar el precio para ser libre de esa esclavitud. Pero Cristo lo hizo posible, porque así mismo sucedía con nosotros, así mismo pasa con nosotros, así mismo pasa contigo si aún no has conocido del Señor. Así pasaba con todos nosotros. Era imposible que nosotros pagáramos el precio de nuestra libertad. La redención es la liberación de nosotros los seres humanos del pecado y sus consecuencias, como la muerte y la separación de Dios eran. La Biblia dice, en el mundo la gente dice que todo tiene solución menos la muerte. Pero nosotros en Cristo hasta la muerte tiene solución, porque la muerte fue vencida en la cruz del Calvario. La muerte no tiene autoridad sobre nosotros. Él nos dio un regalo de salvación que también viene con la vida eterna incluida. La redención solamente se logra a través de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, y eso solamente es por fe, simplemente creer. Yo lo creo, yo creo en lo que dice la palabra. El Espíritu Santo me convence, el Espíritu Santo pone en mí tanto el querer como el hacer. La palabra redención significa comprar o adquirir a alguien de la esclavitud. La Biblia dice que nosotros hemos sido comprados por un precio, y el precio fue la sangre de Jesucristo, porque sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y nosotros no podíamos derramar nuestra propia sangre porque nosotros éramos pecadores. Entonces Jesús toma nuestro lugar en esa cruz. Para nosotros como cristianos definitivamente es la liberación de la esclavitud, del pecado y de la ley, porque nosotros no estamos bajo la ley, nosotros estamos bajo el nuevo pacto, nosotros estamos bajo la gracia. Todavía hablando de esa crisis de identidad, hay un montón de gente que quiere vivir bajo la ley, quiere observar los principios de la ley, quiere cumplir con todos los requerimientos de la ley, pero Cristo nos hizo libre de la maldición de la ley, porque esa redención solamente es posible a través de su sangre y a través de la muerte de Jesucristo. Pero la redención tiene grandes beneficios, y quiero hablarte acerca de los beneficios de la redención. Lo primero es que incluye la vida eterna. La vida en esta tierra es temporal. Se habla mucho de éxito, de logro, de tú lo puedes, de cómprate esto, de cómprate aquello, pero el Señor Jesús dejó claramente establecido que la vida de un hombre no consiste en la cantidad de bienes y riquezas que pueda acumular en esta tierra. Más aún dijo, ¿de qué le sirve al hombre alcanzar este mundo con toda su fama, su gloria y sus riquezas si se pierde su alma? La redención trajo para nosotros vida eterna. Apocalipsis 5, 9 al 10 dice, y entonaban este nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado. Y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y de ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. En el libro de Apocalipsis está escrito todas las cosas que están por venir, y nosotros podemos tener la seguridad y la confianza de que hemos sido comprados a precio de sangre. No importa
tu origen, tu nacionalidad, no importa tu edad, no importa tu condición, no importa todos los errores que cometiste, ni en cuántas cosas creíste. De todos ellos el Señor hizo un reino. El Señor nos trajo dentro de su reino y nosotros estamos ya contentos y agradecidos, celebramos la vida eterna. La muerte no tiene autoridad sobre nosotros. La muerte fue vencida en la cruz del Calvario porque creemos en uno que murió, pero también resucitó. Y esa misma promesa está sobre nuestra vida. Otro beneficio de la redención es el perdón de los pecados. La gran condición que nos apartaba de Dios era el pecado. Esa condición pecaminosa, esa condición, pues Dios es santo, Dios es puro. O sea, nadie puede acercarse a Dios sin santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Por esa santidad nos viene a través de Jesucristo. Efesios 1:7 dice que en Él, hablando de Jesucristo, tenemos la redención mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. La gracia es inagotable, la gracia es inmerecida, la gracia es gratuita. A nosotros no nos costó, pero a Él le costó dolor, sufrimiento, le costó lágrimas, le costó su sangre y una agonía que uno difícilmente puede entender o vivir. La redención trae para nosotros perdón de pecados a través de la sangre de Jesucristo. ¿Por qué nuestra fe es cristocéntrica? ¿Por qué no necesitamos imágenes? ¿Por qué no necesitamos a otra persona u otra figura? Porque solamente uno dio su vida por nosotros, solamente uno estuvo en esa cruz, solamente uno caminó en obediencia con el plan de redención del Padre. La justificación es otro beneficio de la redención. Romanos 5:17 dice, pues si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán por medio de uno solo, Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo. Por tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán hechos justos. Y ese obediente fue Jesucristo. La Biblia dice que aprendió obediencia. Vivía en los cielos, reinaba sobre todo y vino a la tierra a aprender obediencia. Y no cualquier obediencia, obediencia hasta el final, obediencia ilimitada, obediencia sin ningún tipo de atenuante, obediencia hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino la muerte de la cruz. Dicen los historiadores que a través de más de miles de años de historia, la muerte más cruel y más dolorosa que ha existido es la muerte que los romanos le daban a los condenados en la forma de cómo los crucificaban. Y Jesús aceptó esa muerte, la más dolorosa, la más horrenda, la más difícil, la más escalofriante que tú y yo podamos pensar o siquiera suponer, porque es difícil suponer lo que significó y lo que sufrió el Señor Jesús en esa cruz. Y si nos metemos allí, debemos definitivamente ser agradecidos, porque por esa obediencia nosotros hemos sido justificados delante del Señor. Otro beneficio de la redención, libertad de la maldición de la ley. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mucha gente quiere vivir bajo la ley, yo no lo puedo entender. Quieren practicar todas las cosas de la ley, quieren hacer las cosas como en el Antiguo Testamento, pero la Biblia misma dejó clara que el que incumplía uno solo de los mandatos de la ley era como si la incumpliera completamente y caía bajo maldición. Pero Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Nosotros no vivimos bajo la ley. Nosotros no vivimos bajo la gracia. Los que viven bajo la ley todavía están esperando al Mesías. Nosotros ya recibimos al Mesías, ya creímos en el Mesías, ya vimos al Mesías, ya lo aceptamos y ya tenemos comunión con Él. Ya Él pagó el precio por nosotros y cumplió con lo que dice la Biblia, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Allí fueron todas las maldiciones de la ley, todas las maldiciones generacionales, todas las maldiciones que te perseguían,
fueron colgadas, clavadas y rociadas y lavadas con la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Otro beneficio de la redención es que somos adoptados dentro de la familia de Dios. Gálatas 4:5 dice, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. ¡Qué bendición! ¡Qué palabra tan hermosa! Hemos sido adoptados. Y para nosotros, muchas veces el concepto de adopción es el concepto de un hijo secundario. Como que no tengo más remedio. Y hay que mantenerlo en oculto, que no se entere. No. Dentro de la cultura bíblica, dentro de los principios bíblicos, el hijo adoptado tenía todos los derechos de un hijo legítimo. Era heredero y era tratado de la misma manera, sin ningún tipo de discriminación en la familia. Tenía derecho a la herencia, tenía derecho al nombre, tenía derecho a participar de todos los beneficios de esa familia. Y nuevamente vemos el versículo que nos dice que fuimos rescatados los que estábamos bajo la ley y fuimos adoptados como hijos, y el Espíritu Santo nos convence a nosotros. Y dentro de la familia de Dios hay muchos beneficios. Somos libres, tenemos la bendición de Dios, la protección de Dios, tenemos el discernimiento, tenemos la dirección del Espíritu Santo, pero también somos hechos herederos. Tú y yo tenemos derecho a una herencia, tú y yo tenemos derecho a todas las bendiciones del Padre. La Biblia dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. La gracia es inagotable. Podemos venir delante de Dios, entrar confiadamente a su presencia sin ningún tipo de preocupación, sin ningún tipo de condenación, porque su Hijo Jesucristo nos libró de toda maldición. Y el Espíritu Santo pone en nosotros esa convicción de decir Abba Padre. Es una expresión que es como decir papito, papito lindo, papito querido. Es una expresión de confianza, de intimidad entre padre e hijo. Ya no somos esclavos, somos libres, y nosotros tenemos que disfrutar de esa libertad, de que ahora somos hijos, y no hijos de cualquiera. Algunos no han conocido a su padre, otros no conocieron a su familia, otros tienen grandes frustraciones porque dentro de esa pérdida de identidad hemos olvidado y hemos entendido que somos hijos de Dios. No somos hijos de cualquiera, somos hijos del Dios que creó los cielos y la tierra. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Somos hijos del Dios eterno y soberano de generación en generación. Otro beneficio de la redención es la liberación de la esclavitud del pecado. Tito capítulo 2 versículo 14 dice que Él, hablando de Jesucristo, se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad, de toda maldición, de todo pecado, y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Nosotros hemos sido elegidos, escogidos. La Biblia dice que nosotros no escogimos a Dios, Dios nos escogió a nosotros y nos escogió para dar fruto, y un fruto que perdure. Y si tú estás escuchando esta palabra es porque Dios ha decidido tocar tu vida, transformar tu vida, es porque Dios te ha escogido y tiene planes de bien y de bendición para ti. Y si hasta el día de hoy has sido esclavo del pecado, si hasta el día de hoy has sido dominado por acciones, por sustancias, por relaciones, por complejos, por maldiciones, por tantas cosas, no, y déjame decirte la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Es que ya tú fuiste rescatado, fuiste redimido, ya alguien pagó y rompió con toda atadura, con toda cadena y con toda maldición de pecado que te mantenía esclavo. Ya no eres esclavo, ahora eres libre, ahora eres hijo y ahora eres heredero. Otro beneficio de la redención es la paz con Dios. Si algo trae consecuencias en la vida de alguien es no tener paz. Si de algo está sufriendo el ser humano en este momento es de no tener paz. Pero mira lo que dice Colosenses capítulo 1 versículo 18 al 20. Dice que Cristo, que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Había una enemistad con Dios.
Había una separación de Dios. No había paz en el ser humano porque esa paz la da el Espíritu Santo. Y tú no puedes recibir el Espíritu Santo si no te has arrepentido, si no has sido perdonado, si no has sido redimido, si no te has arrepentido. No puedes tener el Espíritu Santo dentro de ti. Pero Dios decidió reconciliar todas las cosas a través de Jesucristo, y eso trae paz. Ya no hay deuda, ya no hay condenación, ya no hay acusación, ya no hay dedo acusador, el enemigo o tu propia conciencia o las personas en tu casa, en tu familia que te acusaban de tantas cosas, de los errores que cometiste, de las faltas que cometiste, de las cosas que no hiciste, de las cosas que hiciste mal. Todas esas cosas han sido reconciliadas, todas esas cosas han sido perdonadas. La Biblia dice que tanto las de la tierra como las del cielo, todo lo que hiciste en esta tierra, todos los errores, que tú me dices a mí, me puedes decir, no, es que tú no sabes todas las cosas que yo hice, y no las sé, no las puedo saber, pero estoy seguro y estoy convencido de que no importa lo que hayas hecho, en este momento tú puedes tener paz con Dios a través de la redención de Jesucristo, porque Dios hizo esa paz no por lo que tú hiciste, no por lo que tú harás, porque este don no se compra con dinero, este don no se compra con buenas acciones, este don no se compra haciendo las cosas de manera mejoradas o tratando de hacer las cosas bien. Este don solamente se logra cuando la paz es hecha mediante la sangre que Jesucristo derramó en la cruz. El cielo está lleno de gente mala, de gente pecadora, pero de gente que se arrepintió y que entendió que esto es un regalo. Muchas veces los que tenemos el llamado a predicar, a ganar almas, encontramos gente que de una vez acepta el perdón de Jesús, de una vez se arrepiente, de una vez acepta la palabra y dice, sí, yo lo hice mal, he cometido tantos errores. Es fácil predicar en una cárcel, es fácil predicar en un hospital con una gente que está a punto de morirse. Pero a veces la gente que está bien o que cree que estar bien es la gente más difícil. Hay gente que te va a decir, no, nosotros somos muy religiosos, nosotros ayudamos a los pobres, fundamos ancianato, ayudamos a las viudas y hacemos tantas cosas. Nosotros estamos bien con Dios por lo que hacemos. Déjame decirte, amado, eso es un error. La única manera de tener paz con Dios es mediante la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. No es por obras, para que nadie pueda gloriarse, para que nadie pueda venir delante de Dios a decir, es que yo soy bueno, es que yo hice esto, yo obedecí la ley, yo cumplí con todo lo que tú mandaste. La Biblia dice que todos habíamos pecado, todos habíamos sido destituidos de la gloria de Dios, y solamente a través de la redención de Jesucristo nosotros podemos tener esa paz con Dios. Tenemos el siguiente beneficio, la morada permanente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene dentro de nosotros. Creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo. Creemos en un solo Dios que tiene unas manifestaciones espectaculares sobre nuestras vidas. Primera de Corintios 6 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto glorifiquen con su cuerpo a Dios. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Aun cuando pecas, aun cuando te equivocas, aun cuando dices malas palabras, aun cuando incumples, aun cuando estás en el mejor momento, cuando estás en el peor momento, el Espíritu Santo, después que lo has recibido, hace morada dentro de nosotros y tenemos que tener conciencia de esa bendición de tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y estamos agradecidos con Dios. El Señor Jesús dijo, no los voy a dejar solos. Otra versión dice, no los voy a dejar huérfanos. Es necesario que yo suba al Padre y el Padre les dará otro consolador, el Espíritu Santo prometido. El Espíritu Santo es una promesa hecha realidad en nuestras vidas y nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. La razón por la cual no nos agrada el pecado, la razón por la cual hemos cambiado, la razón por la cual somos diferentes, la razón por la cual algo cambió en nuestras vidas que aún otros pueden reconocer en nosotros, es porque el Espíritu Santo pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Es el que nos muestra lo que no debemos hacer, es el momento lo que nos muestra dónde no nos debemos meter, nos muestra las cosas que están erradas y también nos convence de las cosas que debemos
hacer. Antes teníamos diferentes planes, teníamos otra agenda, teníamos otras motivaciones, pero el Espíritu Santo ha ido trabajando dentro de nosotros y nos ha convencido y nos ha transformado y nos ha permitido llegar hasta el día de hoy. Y la Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. En resumen, esa palabra redimido, esa palabra redimir, tiene muchas connotaciones, tiene muchos beneficios. Es ser perdonado, es ser santificado, es ser justificado, es ser bendecido, es ser liberado, es ser adoptado y es ser reconciliado. Pero amado, déjame decirte algo. La Biblia dice que todos habíamos pecado y todos habíamos sido privados o destituidos de la gloria de Dios. Ahí no hay excepción de personas. Ahí existe la completa igualdad, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, igualdad para cada uno, no importa de qué parte de la tierra tú me estés escuchando o me estés viendo. Solamente podemos ser justificados y es gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús ya hizo. Quiero darte la oportunidad. Durante este mes vamos a estar recordando el sacrificio de Cristo, vamos a estar recordando el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, que vino a hacer. Él tenía un mandato que cumplir y nosotros tenemos también la responsabilidad de llevarte este mensaje de la reconciliación. Quiero que oremos, quiero que abras tu corazón delante del Señor, porque estas palabras pueden ser las palabras más importantes de toda tu vida terrenal y de toda tu vida eterna, porque hoy vas a recibir el regalo más importante que alguien te puede dar. Padre amado, yo te doy gracias por cada persona que nos está viendo, que nos está acompañando, que nos está escuchando. Y si tú estás allí, quiero que repitas después de mí: Padre, yo te doy gracias por esta mañana, yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo recibo hoy a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Yo creo, Padre, que tú lo enviaste a morir por mí en esa cruz, Señor, a pagar el precio de mi pecado. Yo, Padre, sé que había sido destituido de tu gloria, de tu presencia, pero yo hoy reconozco a Cristo como Señor y Salvador y sé que mediante la redención, mediante el perdón de los pecados que Él hizo, yo soy restituido delante de ti. Yo te pido, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida, que yo pueda ser llamado tu hijo. Hoy te digo: papito lindo, Abba Padre, quiero reconciliarme contigo y te pido que tu Espíritu Santo entre en mi corazón, produzca en mí los cambios que sean necesarios. Las cosas viejas pasaron, ahora viene algo nuevo, viene una nueva temporada de vida eterna en nosotros, Padre. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Si tú has hecho esta oración, déjame bendecirte. Déjame decirte que el regalo más importante, más costoso, el regalo más lujoso, más inmensurable, difícil de entender que alguien te pueda dar, ha llegado a tu vida gratuitamente, porque hemos sido justificados gratuitamente mediante la redención de Jesucristo. Te amamos, hermano. Envíanos el testimonio. Queremos orar por ti. Vamos a estar compartiendo. Oramos por las personas que nos escriben, que nos llaman, que se comunican con nosotros, que cada vez son más. Hacemos lo posible por responder de forma rápida y expedita. Y nosotros queremos orar por ti, queremos seguir sembrando una palabra de bendición sobre tu vida, porque en este momento, hoy más que nunca, la palabra de Dios es vida y es espíritu, y la palabra de Dios es la lámpara que ilumina nuestro camino. Y en este momento donde hay tanta crisis de identidad, nuestra identidad en Cristo tiene que estar firme en lo que es la palabra del Señor. Nos vemos en una próxima oportunidad.